Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? ¿Todo bien, che? Bien, 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 Bueno, bien. me alegro, me alegro. Ahí vamos a arrancar con una nueva jornada. Hoy nos toca láser, así que bueno, ya cada vez falta menos. Eh, bueno, en este sentido, en láser vamos a hacer el enfoque sistémico que vinimos haciendo siempre, una descripción de qué es el láser, las aplicaciones que tiene, tanto laborales como médicas, los resguardos o cuidados que hay que tomar, tanto médicos como laborales, y después vamos a cerrar, en este caso, con algo de marco regulatorio, porque no hay mucho marco regulatorio dentro de la 295 y el 359, pero sí hay mucha legislación internacional que regula toda esta tecnología, de la cual nosotros nos vamos a apoyar para ponerle límites de exposición y bueno, y algunas cuestiones prácticas que en función de las actividades laborales que algunos llevan y otros hemos pasado, podemos agregarle valor desde ese lugar. Así que bueno, Doc, si te parece, arrancamos con la parte de láser. Sí, Buenísimo. buenísimo. Bueno, al igual que en la anterior, seguimos aumentando en frecuencia. Las unidades empiezan a tener valores exponenciales cada vez mayor y hasta ahora veníamos trabajando en la unidad del Hertz, ¿sí? Debido al tipo de tecnología y a la potencia en la que estamos utilizando, ahora vamos a cambiar de unidad de medida y la unidad se va a llamar nanómetros, ¿sí? Siempre los láseres se van a poder medir en nanómetros y esto nos va a poder permitir tanto sumar y restar de manera tradicional, ¿sí? Así que bueno, a diferencia que en las otras de radiofrecuencia, uno tenía que sumar o restar en función logarítmica. Acá uno va a poder sumar en la escala normal. Algunas definiciones de láser que podemos encontrar. eh, la más tradicional es que es un espectro de luz coherente y direccional, totalmente direccional, el cual permite manejar una concentración de potencia en el extremo de la transmisión, casi con el mismo nivel de potencia que en el lugar de transmisión y en el de recepción, ¿sí? Esto significa que a diferencia de las ondas electromagnéticas que nosotros veníamos trabajando hasta el momento, que se propagaban por el aire, y la resistencia que este presentaba, en este sentido, la luz no tiene el mismo efecto de atenuación en el aire. Incluso la luz puede ser direccionada a través de un canal o de un conducto que se denomina fibra óptica, ¿sí? Entonces conseguimos una luz direccional que la podemos transmitir por el aire o la podemos transmitir por medio de una fibra óptica y que sirve para múltiples usos. Esas ondas de luz láser se pueden modular y pueden tener, no sé, desde efectos lumínicos, como hoy en día encontramos en los automóviles, con luz de LED o láser. eh, los podemos encontrar como un puntero láser, ¿sí? Los podemos encontrar como una herramienta de corte, de precisión, incluso hasta un arma militar, ¿sí? En este sentido, la exposición varía según el medio por el cual se decide transmitir el láser, ¿sí? Algunas de las regulaciones más tradicionales o más históricas eh, las podemos encontrar, por ejemplo, dentro de el espectro que está, digamos, dentro del espectro de luz visible entre el ultravioleta y el infrarrojo, ¿sí? Esa es la banda donde uno puede encontrarse con el láser modulado en distintas longitudes de onda, ¿sí? Acá aparece el concepto de long wavelength, que serían distintas longitudes de onda, ¿sí? Ondas largas en este caso y ondas cortas en este sentido, ¿sí?
Esta imagen que estamos viendo obedece a dos formas de ver el espectro. A veces se lo ubica en el sentido de derecha a izquierda y otro de izquierda a derecha, ¿sí? Pero es según el tipo de identificación que se utiliza en cada país. Ahora bien, cuando hablamos de longitudes de onda de un láser, estamos hablando de longitudes que arrancan alrededor de los 400, 1300 nanómetros y sus distintas longitudes de onda podemos encontrar adentro, ¿sí? Ahí está muy bien señalizado el ejemplo de las 445 nanómetros, 460 nanómetros, 473 nanómetros. Son espectros de luz, pero a su misma vez también son modulaciones distintas y cada una de ellas se traduce en un color diferente. Esto sirve claramente para poder tener en un mismo medio de transmisión un láser distintas modulaciones y en cada una de esas modulaciones enviar información distinta, ya sea pulsante, continua, intermitente, eh, con distintos ángulos para la izquierda o para la derecha según la modulación que se utilice. Entonces, en una misma fibra óptica yo puedo tener distintas longitudes de onda con un solo láser que está resonando o trabajando a distintas frecuencias. Y en cada una de ellas puedo emitir distintas señales. Esto es muy interesante porque por un mismo medio puedo transmitir con una misma fuente entre 10, 15 o 20 señales, ya sea que se puede utilizar un modelo multiplexado o no. Y después nos vamos a encontrar con fibras ópticas de distintas características, ¿sí? Monomodo, multimodo, y así van a ir sucediendo a medida que vayan apareciendo innovaciones tecnológicas. Pero, ¿qué es en sí un láser? ¿Qué es la fuente de transmisión? Básicamente es un componente, ¿sí? Que por medio de un gas, puede ser herbio, por ejemplo, produce un efecto amplificador y ese efecto amplificador hace que la luz salga con mayor potencia a la que entra y en consecuencia volvemos a este concepto de exposición o tiempo y potencia, ¿sí? La clasificación estándar internacional de los láser es la que podemos apreciar aquí en la que podemos apreciar aquí en clase 1, clase 1M, clase 2, clase 2M, clase 3, clase 3B y clase 4, ¿sí? En función de esta clasificación podemos tener los distintos niveles de riesgo, ¿sí? Vale decir, la clase 1 y la clase M tienen un riesgo muy bajo, la clase 2 y la clase 2M, el riesgo ya es un poco más alto siempre y en cuanto la luz incida directamente en la vista, en los ojos, y ya después, cuando empezamos a hablar de clase R, perdón, 3R y 3B, ahí ya tenemos que extremar las medidas de precaución, porque estamos hablando de potencias de valores muy peligrosos eh, en cuanto a que además esa luz, si se modifica el radio de curvatura de una fibra óptica, esa luz se transforma en energía calórica y se disipa para el exterior y puede haber quemaduras, ¿sí? En la cubierta de la fibra óptica y hasta posiblemente hasta en nuestras manos. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de exposición y algunos de los usos? Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Desde telecomunicaciones, medicina, defensa militar, docencia, sistemas de medición, eh, soldaduras por láser, corte por láser, ¿sí? Cada una de estas herramientas, cada una de estas aplicaciones, perdón, no herramientas, tiene un riesgo asociado, ¿sí? Y en consecuencia, no hay un EPP para cada uno de estos riesgos. La mayoría de estos riesgos tienen o medidas administrativas, ¿sí? O un protector ocular. Y después, en cuanto a la manipulación del láser, es muy poco lo que se puede hacer como fuente de luz,
Pero cuando esa fuente de luz se introduce en un cable de fibra óptica, la manipulación de esa fibra óptica, que es vidrio básicamente, eh, con una recobertura de acrilato y Kevlar, y después una protección, muchas veces antivandálica o antirroedores, o aérea o subterránea, hace que la manipulación del medio sea más peligroso que la fuente de radiación. Por eso, cuando trabajamos en fibra óptica, los principales riesgos o procedimientos de trabajo seguro van a hacer referencia a un protector ocular para fibra óptica en la banda de nanómetros que se esté modulando la fibra óptica, pero después van a trabajar mucho sobre protectores de manos para cortaduras, manejar los radios de curvatura que recomienda el fabricante, para evitar, si esa fibra óptica está dentro de un shelter o de un equipo, adentro de un GEDEN o de un controlador, evitar que se produzca algún tipo de incendio, ¿sí? Porque en altas potencias pueden producir incendios. En general, no es necesario realizar mediciones para la vigilancia de los niveles peligrosos de radiación. Em, la potencia de fibra óptica se mide con medidores ópticos, ¿sí? Parecido a un tester, se conecta, los distintos conectores que hay, FC, FCPC o FCAPC, cada uno de esos obedecen a un tipo de conector, ya sea de encastre rápido en ángulo o encastre circular, ¿sí? En cuanto a la vigilancia, no presenta mayores riesgos. Incluso los valores de potencia de fibra óptica que hoy se utilizan son muy bajos para producir un daño, salvo en lugares donde, que se llaman estaciones terrenas, se vuelve a subir la potencia de la fibra óptica, con el correr de los kilómetros se atenúa esa potencia óptica y después se vuelve otra vez a subir la potencia óptica. Para que tengan una idea, por ejemplo, un anillo de fibra óptica de Buenos Aires a Bahía Blanca puede tener uno o dos saltos de amplificadores ópticos, no más que eso. Eso también quiere decir que la potencia que se utiliza para transmitir es importante y por eso hay que respetar mucho los radios de curvatura. Doc, pasamos a algunas afecciones Bueno, biológicas. seguimos con nuestro medio trabajador. La otra mitad sigue descansando, ya desde los encuentros anteriores. Bueno, con todo lo que nos explicó Gabriel, ya podemos intuir eh, a dónde va el principal riesgo biológico. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con esa intensidad concentrada de la cual nacen los principales riesgos y de todos, por sobre todo, de, en general de todas las radiaciones visibles, las no ionizantes, el tema del láser, su órgano de choque de requerir mayor cuidado y protección son los ojos. Dentro de los ojos, después vamos a explicar algunas cositas. También hay efectos biológicos en otras partes del cuerpo, como ahí ven en el segundo párrafo las relaciones que hay entre radiaciones no ionizantes de tipo visible, pero no sobre los ojos, sino sobre la piel, que lo escuchamos más hablar como el efecto de la luz azul. Hoy por hoy, y de lo que tenemos como evidencia científica dentro del mundo de la dermatología y la exposición en tiempo y la dosis estaría dada, por ejemplo, por los dispositivos los monitores de PC, como el que estamos utilizando ahora, las tablets o los celulares, el tiempo intuimos que sea por trabajo o por diversión es prolongado, quedaría dentro de o englobado dentro del título de luz azul y lo que sabemos hasta ahora que ese tiempo de exposición produce manchas en la piel y nada más que eso. Hoy podemos decir es nada más que estético. ¿Por qué digo nada más que estético? Pues todo lo que sabemos hasta ahora y al alejar a la persona de la fuente
O sea, al disminuir el tiempo de exposición, con el tiempo, no de una manera instantánea, pero con el tiempo, esas manchas desaparecen y no tienen una, hasta lo que sabemos hoy, insisto enfáticamente, no provocaría lesiones malignas. Obviamente, como esto está también ligado a la estética, esto fue investigado, difundido y advertido por industrias vinculadas a la cosmética. Pero cuando hablamos de trabajadores expuestos a este tipo de radiaciones, ya el tema de protectores, ¿sí? Ya es algo más que cosmético, porque estamos cubriendo todo. O sea, las lesiones más importantes van a tener que ver con los ojos. Hay otras lesiones que hasta ahora no tendrían mayor relevancia. Estos riesgos derivados de la exposición de los ojos y o la piel a la radiación ya láser, específicamente hablando de eso, en función de la longitud de onda y del órgano afectado, son lesiones térmicas y fotoquímicas. A ver, vamos a hablar un poquitito del ojo para que todos nos quedemos con el concepto más importante. La lesión térmica de la retina sería todo lo que envuelve del lado de adentro el globo ocular y que ahí es donde empieza la vía de conducción nerviosa. Para que la imagen llegue hasta ahí, acuérdense, del aire tuvo que pasar córnea, un humor llamado acuoso, el diafragma sería lo que conocemos como pupila, la parte negra del ojo, atravesar el humor vítreo, el cristalino está en el medio, que es el que aumentando, disminuyendo la convexidad, regulará cómo se proyecta la imagen sobre la retina y ahí empieza la vía de conducción nerviosa, porque ahí es donde el estímulo luminoso interactúa sobre dos tipos de receptores que serían la primera estación de la conducción nerviosa para que esa información se procese debidamente cuando llega al cerebro. Tiene que atravesar prácticamente todo el recorrido cerebral. Es una vía, digamos, larga, por así decir. ¿Sí? Arranca ahí atrás de los ojos, constituye el nervio óptico, va llevando la información y llega hasta básicamente atrás, a los lóbulos occipitales. Durante todo eso influyen un montón de procesos, pero si yo tengo una alteración a nivel de la retina, esta información no va a llegar como debe. Entonces, así como hablamos de las cataratas, que era la opacidad del cristalino, las lesiones en la córnea, que es el primer cristal que la luz entraría en la acción de ver a toda esta compleja trama biológica que es todo el aparato visual, bueno, ahí donde están los receptores, si algo pasa en ese lugar, retina llamada en conjunto, la imagen que se va a procesar y lo que va a llegar a la conciencia para que yo construya mi experiencia no va a ser clara. A ver, tengo una opacidad en el cristalino, una catarata va a ser borrosa. Tengo una opacidad en el humor vítreo que sería más raro, pero probable, voy a tener una visión borrosa, voy a perder definición. Ahora, una lesión, como puede producir un láser sobre la retina en forma muy exagerada y vinculada a una actividad laboral, por ejemplo, sin la debida protección, ¿sí? Tiene que ver con fuentes de tipo arcos de xenón, ¿no? Es genera algo muy, muy intenso en determinadas industrias, equivalente a la lesión térmica que se puede producir en la retina si estuviese expuesto a una explosión nuclear. Obviamente, lo que menos importó en su momento en Hiroshima y Nagasaki, que de esto sabíamos muy poco, era la lesión retiniana, ¿no? Pero imagínense el desprendimiento de caldo, pero el flash que provocaba, ¿sí? La luz antes que viniera la onda expansiva de calor era enseguecedor, pero enseguecedor
no como que uno se deslumbró, sino que provocaba lesiones que de haber sobrevivido esa gente eran irreversibles por el tipo de lesión térmica que provocaba en la retina, que es donde están los receptores que implican la primera estación de recepción eh, eléctrica para constituir la vía nerviosa que lleva la información al cerebro. Todo lo anterior era óptico. Acá ya estamos traduciendo la información lumínica en un impulso nervioso que tiene que ver con niveles bioeléctricos en el orden de los milivoltios. Si yo destruyo de alguna manera parte de los receptores, la información es como que va a llegar incompleta. Puede llegar nítida, pero le va a faltar algo y sería irreversible. Pasamos a otro tipo, la lesión fotoquímica de la retina. Esta está vinculada a la luz azul que me había referido antes. Y es cuando afecta al ojo, ya no a piel, acá profundizo un poquito más, porque esto tiene mucha importancia, estamos muy expuestos también dentro del sector servicios, dentro de las telecomunicaciones, el trabajo de back office, no nos damos cuenta del tiempo de exposición que estamos frente a los monitores y a veces en una misma posición y posiciones forzadas que nos van a hacer pensar también en otro tipo de trastornos, que eso tendría que ver más con la ergonomía, pero todo va relacionado con todo y hoy cuando Gabriel hablaba de la CIMAT cuando habíamos, no, en la charla anterior, cuando habíamos hablado de las infrarrojas, bueno, acá también es el conjunto de cuestiones y sin embargo no estamos hablando de una industria expuesta al medio ambiente o al trabajo específico con láser en las industrias, ni mucho menos estar hablando de un arco de xenón, sino simplemente en los monitores como los que tenemos en este momento enfrente. Bueno, el conjunto, ese título paraguas era la luz azul, lo más común, que era de orden estético, con las manchas en la piel, que perfecto. Separo, alejo en tiempo y en espacio a la persona, a ese trabajador de la fuente y con el tiempo esas manchas iban desapareciendo. Pero ¿qué pasaba también en el ojo? Que es el efecto biológico más importante de este tipo de radiaciones. Teníamos lesiones que llamamos de tipo fotoquímica, muy parecidas a las que produce el sol cuando tenemos esa exposición repentina dentro de ese espectro que ¿cómo lo decimos? Me encandila, ¿sí? Bueno, este tipo de lesiones tiene intensidad concentrada sobre la retina, no provoca una lesión térmica, como nos habíamos referido antes, pero sí llamamos algo fotoquímico que de repetirse puede llegar no por acumulación, sino por estímulos nocivos, llegar a producir un daño irreversible en la retina. Insisto, es donde empieza la transmisión nerviosa, donde yo transformo la luz en impulsos nerviosos que van a llegar al cerebro para que decodifique. Y también tengo otro tipo de lesiones que son las térmicas de la córnea y de la conjuntiva. La conjuntiva, digamos, es como la especie de piel, por así decir, membrana súper transparente que cubre el ojo por delante y los párpados por dentro, excepto donde está la córnea. ¿Dónde está la córnea? Bien, es lo que estaría por delante del iris. Nosotros vemos el iris, sabemos de qué color tenés los ojos, porque la córnea es bien transparente, es como una tapita. Donde termina la córnea, todo lo demás que cubre el ojo exterior y que se refleja sobre sí mismo por dentro de los párpados, lo llamamos conjuntiva. Por eso que cuando se inflama, hablamos de conjuntivitis. Como lo vemos, es una de las formas en que se expresa, es con el ojo rojo. Eso me está hablando de algo inflamatorio. Entonces, tengo lesiones térmicas de la córnea que están afectando esa lente bien translúcida que está por delante del iris y o puedo provocar lesiones térmicas sobre la conjuntiva. Entonces, a ver, una conjuntivitis infecciosa por virus o por bacterias, todos alguna vez, si no la padecimos, conocemos a alguien muy cercano que la haya padecido. Pero la conjuntivitis térmica la vemos y vuelvo a, debe ser que tengo mucha necesidad de descanso, ¿no? Y de estar en la playa.
Vuelvo a hablar de la exposición prolongada por gusto al sol en época de veraneo, de vacaciones. Vieron que aparte de todo lo que vemos en la piel, que nos referimos antes con los infrarrojos, también es muy común que veamos que la gente tiene los ojos enrojecidos como que yo, antes de las vacaciones, alguien se había contagiado una conjuntivitis viral. Bueno, la expresión es la misma. La parte blanca del ojo, ¿sí? Está irritada, pero lo que está irritado es esto transparente, que es la conjuntiva. Entonces vemos que lo térmico está provocando esa lesión que se expresa con esa vasodilatación, con ese incremento de la circulación por efecto del calor y que me está avisando. Así que ahí tenemos sobre el ojo tres tipos de agrupamientos de lesiones que pueden ser recuperables de acuerdo a la intensidad, de acuerdo al tiempo de exposición, pero siempre, de algún modo, eh, potencialmente pueden dejar un daño que tal vez no tenga el elemento, el instrumento preciso para medirlo, pero el daño va a estar, el déficit va a estar y cada vez con el avance tecnológico será más mensurable y esa mensura nos está definiendo incapacidad que podrá estar relacionado con un gusto, con algo laboral o a veces con la inconsciencia de someternos a eso. Cuando la retina, y ahora voy al riesgo más grande para que quede muy claro esto, a qué nos estamos enfrentando, la deterioro gravemente, aunque sea en un pequeño espacio, calculen el volumen que tienen los ojos, y ahí se está procesando en la retina toda la información lumínica que entra para que yo la haga consciente, en una pequeña superficie de retina que yo provoque un daño irreversible, lo que obtengo es un punto ciego. O sea, voy a ver, sin tener cataratas, sin tener opacidad, tener algo, me sometería agudamente a eso. Si provoca una lesión irreversible, yo voy a ver toda la imagen con total definición, pero correspondiendo a la parte de la retina dañada irreversiblemente, lo que voy a tener es como una mancha negra en mi imagen. ¿Sí? O sea, esa parte funcional, listo. Ya está, se fue y no regenera. A ese punto ciego lo llamamos escotoma en medicina. ¿Sí? Y es ya todo un Un tema. punto de no retorno, Es de no retorno. Fíjense claro. qué gracioso, ¿no? Que fue cuando aparecieron, que los hemos usado en la docencia, y además los seguimos usando, los punteros láser. ¿Ustedes recuerdan? Gabriel habló de todos los aspectos técnicos en toda la industria donde lo podemos ver, dónde están los riesgos. Yo les complemento humildemente con lo que yo pueda aportar, pero también hubo un uso más que militar, fue criminal. Yo no soy afecto, no entiendo nada de fútbol, pero hay cosas que a mí me interesan por nuestras profesiones. Recordarán, ni sé en qué partido fue, ni en qué contexto fue, que fue en varios partidos, dispararle con punteros láser a los ojos de los arqueros en el momento de atajar penales. ¿Recuerdan eso? Bueno, estoy provocando una lesión, un encandilamiento de muy lenta recuperación, sería un tipo de lesión fotoquímica. Esto es criminal. O sea, no es laboral ni es por falta de capacitación. Bueno, era fácil, no podía atajar, no. Yo estoy sometiendo a alguien, ¿sí? Del equipo contrario a un enceguecimiento casi como si fuese un chiste, casi como si fuese algo gracioso. Pero si eso de alguna manera no se empezaba a evitar, a regular y a tener otros mecanismos de cuidado, eso de repetirse pasaba de ser una broma directamente a generar un daño cuando esa tecnología se había desarrollado para otras cosas. Conclusión, para mí, desde el punto de vista biológico, que es lo que les dije al principio, ¿qué es el láser? Concentración de intensidad en un lugar específico. Entonces ahí tendremos los efectos calóricos o los efectos fotoquímicos. De todo lo que más tenemos que cuidar, obviamente, es nuestros órganos de la visión.
Espero no haberlos embarullado mucho. No sé, ¿vos qué opinás, Gabriel? No, 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 la verdad que interesante porque, como dijimos antes, tiene tantos diversos usos, ¿sí? Yo creo que el uso de la medicina y el uso de las telecomunicaciones Ah, hace 20 años atrás era impensado, 30 años atrás era impensado. Y no deja de sorprendernos porque todavía está casi en su estado inicial, sí, ¿sí? sí, sí. Arranquemos del telégrafo, que es la primera onda electromagnética que se transmite, y cuando ves todo el espectro y llegás a este medio de transmisión, encontrás características como, por ejemplo, podrías transmitir un láser en el vacío, en el espacio, con longitud infinita, que ya está hecho, de hecho, ya está probado. Sí, sí. No se altera la potencia, entonces, si uno quisiera, podría transmitir un láser en el espacio sin variaciones de alteraciones de potencia. Así que bueno, No sé siempre es cuántos interesante esto, ¿no? podrán ser de mi generación, ¿no? Pero en nuestra infancia, estas cuestiones, de las cuales muchas son de uso habitual y cotidiano, para nosotros estaban en el mundo de la fascinante ciencia Ciencia ficción de los ficción, cómics claro, en blanco y negro, ni siquiera eran claro. cómics en colores. ¿Sí? Bien, y ahí, como cerrando con lo que ya nos adelantara Gabriel con su aporte, tenemos de las radiaciones no ionizantes del tipo visibles, eh, aplicaciones hoy cotidianas y frecuentes dentro de la medicina. El láser. El láser tal vez es dentro del mundo de la medicina el más divulgado o el más conocido. ¿Por qué? Porque el power laser, ¿sí? Está muy vinculado a la cirugía. ¿Sí? Por ejemplo, acá les puse, en especial la estética y la plástica, pero también en la dermatología, aunque no sea para el tratamiento de cuestiones estéticas. Muy conocido hoy por hoy, la oftalmología, las cirugías con los distintos tipos de láser. ¿Sí? Todos conocemos que la nona o un sobrino, ¿sí? Más joven fue operado con láser y se fue con el ojo cubierto y al día le descubren el ojo y para la afección que él tenía o tuvo toda su vida, la nona o el sobrino joven, no importa, manos con expertise en esto y con la paratología y la pericia suficiente, le sacan el parche, se hacen un par de pruebas en 24 horas, pero ¿qué es lo fantástico? Deja de usar lentes cuando es exitoso. En medicina nada es exacto, pero les puedo garantizar que en manos de buenos especialistas, bien diagnosticada la lesión y bien tratada con láser, es como decir, no voy más a la óptica por mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Después está eh, el láser blando, el soft láser, ¿sí? Que, como les puse acá en la filmina, en condiciones estrictas de dosimetría adecuada, sirve para tratar o mejorar la microcirculación, ¿sí? A nivel periférico sobre todo, no solamente por razones estéticas, la microcirculación tiene que ver con la circulación periférica, entonces no es exclusivamente a veces para tratar varices desde un punto de vista estético, sino para tratar trastornos circulatorios micro a los cuales podemos llegar que de no tratarlos convenientemente, disparados en el tiempo, pueden tener otro tipo de afecciones, no laborales, pero sí limitantes o invalidantes por ahí para la actividad de determinadas personas. También en el flujo linfático, que es el otro sistema circulatorio que tenemos, y utilización para activar, así por aplicar un buen verbo, de diversos procesos que están implicados en la reparación de tejidos o del el trofismo de la plástica de los tejidos. Otro tema, luz pulsada. Por ahí las colegas que nos acompañan lo escucharon hablar más, porque
Aún en el género masculino, por ahí, para todo esto, la metrosexualidad no nos dio para tanto, pero bueno, es un tipo de lámpara especial de uso médico en medicina estética de tipo flash, que a diferencia del láser, emite un haz policromático de altísima intensidad, o sea, volvemos al mismo concepto, está concentrando, no es un láser, y no es ni coherente ni colimado, ¿sí? Con longitudes de onda dentro del espectro visible que sirven por ahí para borrar tatuajes, ¿sí? Y otro tipo de dermopigmentaciones, o sea, otro tipo de manchas que puede haber en la piel producida por agentes externos. No solamente tenemos que pensar en el tatú. Y lo último es el LED, más nuevo. No produce el LED un efecto térmico, sino estimulante de procesos biológicos, del cual tenemos poca información, está en muy en desarrollo, ¿sí? La aplicación, y es como que a veces en estas etapas de uso médico de tecnología, eh, es como que lo único que podemos decir que hasta aquí, hasta ahora, con la evidencia que tenemos, no habría efectos nocivos. Pero esto es muy nuevo. Tenemos que seguir observando en la línea de tiempo. Entonces, servirían para mejorar el aspecto en la piel, logrando un rejuvenecimiento no ablativo, o sea, sin cirugía, para decirlo así, sin peelings químicos. Lo estaríamos haciendo con LED. ¿Sí? A esto, hoy por hoy, dentro de la medicina, más vinculado con la medicina estética, por ahí las colegas lo habrán escuchado o lo habrán realizado ellas como pacientes. El, el nombre sería la fototerapia o terapia fotodinámica. ¿Sí? Son usos hoy en la medicina. Como ven, es muy amplio porque fuimos desde la cirugía estética, ¿sí? A la cirugía oftalmológica, que estamos terminando con el LED, que volvemos a la estética, pero desde otro concepto no láser. Sin embargo, es una radiación no ionizante y visible. Creo que si no los confundí hasta acá, me van a querer menos, pero no tampoco.